Bueno, hola a todos y todas. Espero que estén muy bien en este día casi ya en España 40 de confinamiento. Estamos en una nueva sesión de nuestros diálogos, nuestras charlas en COVID. Hoy tenemos el honor de tener a dos personas eh, de manifiesta relevancia en el ámbito de la inclusión digital, de las tecnologías digitales, de las tecnologías educativas, que nos van a dar su opinión respecto a cómo están viviendo este proceso, pero también queremos saber cómo ellas proyectan qué podría pasar en el ámbito de la educación, pero también en el campo en el contexto de la sociedad digital, ¿no? Con este confinamiento y el activo uso de las tecnologías digitales al que hemos estado situados o sometidos en este último mes. Con nosotros está Juana María Sancho, profesora emérita del Departamento de Didáctica y Investigación Educativa, una referente, directora del Grupo de Investigaciones Brina, una referente para nosotros. Hola Juana, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien. Bueno, Y también está con razonablemente bien. nosotros, situada en Barcelona, y también está con nosotros Magdalena Claro, también investigadora, una profesora de la Universidad Católica de Chile, también experta en el ámbito de las tecnologías digitales, trabajando temas también en contextos escolares, pero también a nivel de política pública. Como ven, son dos visiones con distintos contextos territoriales, pero con un mismo fenómeno común que es el confinamiento. Entonces, y con un mismo fenómeno común y con un ámbito de conocimiento común, ¿no? que es el ámbito de la inclusión digital. Así que, sin más, lo primero es agradecerles a ambas la disposición, bueno, a Ezequiel también, por supuesto, pero como es tan habitual ya tenerlo cerca, que siempre me paso a él, ¿no? A Ezequiel de Faro Digital. Quería agradecerles a las dos la invitación y directamente preguntarles cómo están, cómo han vivido estos días de confinamiento. Ya llevamos más de un mes, no sabemos cuánto tiempo más vamos a estar. ¿Cómo ha estado este escenario, ¿no? A nivel personal, a nivel laboral, Juana? ¿Quién empieza? Parte tú, Juana. Juana, y después Magda. ¿Yo? Sí. Bueno, yo tengo que decir, cuando me mandaste las preguntas lo estuve pensando y de alguna manera sale aquí mi filosofía de vida. Yo recuerdo una película francesa que decía que la vida no era un largo río tranquilo y yo siempre he tenido esta filosofía. Yo sé que en la vida te puede acontecer cualquier cosa que no habías pensado nunca. Entonces yo tengo una posición frente a eso que, por difíciles que sean las situaciones, siempre intento sacar lo mejor de lo peor, porque no tengo otra. Entonces yo no me voy a angustiar, no voy a perder energías en algo sobre lo que yo no puedo hacer. Yo solamente pongo energía en aquello que realmente yo puedo contribuir a mejorarlo, ¿no? Entonces yo la verdad lo vivo intentando sacar lo mejor, ¿no? Lo que hago es, como siempre, yo intento estar siempre muy cerca de mi familia, de mis amigos, de la gente, y lo sigo haciendo. O sea, con mi familia, que tenemos un grupo de WhatsApp, es que tengo una familia muy grande, nos vemos un día a la semana a hacer una tertulia, que somos 10 y no hay manera, pero enseguida nos vemos la cara, vemos cómo crecen los niños. Me preocupa mucho, bueno, con amigos, quedamos para hacer tertulias en diferentes países y tal, con una copita de cava, brindamos y bueno, nos reímos mucho. Y luego lo que me preocupa mucho, 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 y no sé qué podría hacer, lo he preguntado a diversas personas, me preocupan mucho todas esas familias, esos niños que no tienen condiciones para vivir normalmente, y ahora peor, ¿no? Que viven en lugares poco saludables, que no tienen acceso a ningún recurso cultural, incluidos los tecnológicos, con lo cual no sé lo que está pasando. Yo realmente no me quejo, vivo en un lugar confortable con mi pareja, me siento conectada, con los vecinos salimos a aplaudir cada tarde y ya nos saludamos. El otro día me encontré a una señora en el contenedor que baila así, nos hace mucha gracia y nos pregunta: ¿vosotros vivís cerca de aquí? Digo, sí, vivimos ahí. Dice, ¿sois la pareja que bailáis? Y digo, sí, porque hay un vecino que empezamos a aplaudir y entonces pone primero volare y todo el mundo volare y todo el mundo baila, ¿no? Y yo canto, me encanta bailar.
y luego pone otra. Esa otra, Fernando y yo la bailamos porque nos gusta mucho. Y la terraza que nosotros tenemos es cerrada, no es abierta, pero claro, está la ventana abierta. Entonces la señora dice, es que yo vivo sola, pero a mí me encanta bailar. Entonces, mira, pues hacemos otro tipo de relaciones con los vecinos. Yo ya digo, sé que te ha podido pasar de todo en la vida y bueno, pues eso es lo que nos ha pasado ahora. Y como el otro día nos mandaron un post en WhatsApp, decían, a nuestros abuelos los mandaron a la guerra, a nosotros nos mandan a casa. Pues bueno, siempre hay escenarios peores. Y yo lo que sí que les mando mucha energía, y me emociono, me pondría a llorar, mucha energía y mucho a todas las familias que no tienen condiciones. A mí me gustaría, de alguna manera, acompañarlos, pero me es imposible. Claro. Sí, ahí, Juana, sumo el hecho de la responsabilidad que tenemos los privilegiados y las privilegiadas de poder hacer la cuarentena en casa, de asumir esa responsabilidad, ¿no? De poder hacernos cargo y de poder, bueno, reflexionar, poder pensarse, poder pensar en lo que trabajamos nosotros. Y bueno, te agradezco esas palabras y tu emoción y también le extiendo la pregunta a Magdalena, ¿no? Recién veníamos hablando antes y quizás lo laboral o las complicaciones de la gestión, ¿no? Sobre todo tú, Magdalena, que estás en la universidad, muchas veces no podemos encontrar ese espacio, ¿no? Como para pensar, para reflexionar cómo se está dando en tu caso en Chile. Sí, similar a lo que comentaba Juana, como, a ver, en una situación bastante de privilegio en Chile, en América Latina, y muy consciente de ese privilegio, lo que hace que lo que uno está, como la manera como uno aborda esto sea un poquito en tensión. En mi situación particular, a ver, yo tengo 3 hijos que ya están en una edad bastante más, son entre 16 y 11, entonces tienen cierta autonomía. Hablo mucho con colegas y todo que están con hijos menores, como sé que es el caso por lo menos de Pablo, que se hace más difícil, que se entienda que uno tiene que trabajar y que hay momentos y momentos para estar presente. Entonces, dentro de eso, y estoy en un espacio dentro de todo agradable, pero claro, efectivamente con mucha demanda nueva, pensando en esto desde mi escritorio de alguna manera, y tratando de aportar desde acá, que no es tan fácil, digamos, porque efectivamente la interacción, el poder salir a mirar lo que está pasando es importante para entender. Pero claro, efectivamente estoy en una situación de privilegio, tensionada, las dinámicas familiares que se tienen que replantear, mirando mucho la filosofía también de los niños, que tienen esto un poco que dice Juana, esta filosofía que, bueno, esto es lo que toca, no hay reclamos, no hay frustración, sino que más bien ahora toca vivir adentro de la casa y cada uno se las arregla y trata de sacar o pasarlo bien dentro de todo. Y eso me sorprende y me admira de la capacidad de los niños de no resistirse, digamos, de no pelearle a las condiciones en que estamos. Y bueno, y en esta doble función que es un poco estar aquí, estar tratando también de contener, de apoyar este proceso a nivel de mi casa, y también desde lo que hacemos, mirando este momento que es tan excepcional, y en el tema de tecnología estamos en una situación que es casi como un experimento extraño, y bueno, que no hubiéramos querido que fuera de esta manera. Pablo, estás en silencio. Ahí sí. Justamente las cosas del directo. Justamente entrando en este clic que me da Magdalena y aprovechando que ambas habéis dedicado gran parte de vuestra carrera profesional a trabajar el tema de la inclusión digital, analizando las tecnologías digitales con un elemento en común que es la perspectiva crítica, ¿no?
Juana ya por los 90 hablaba de este debate entre los tecnofóbicos y los tecnofílicos, ¿no? Esta tensión. De pronto, este debate vuelve como a estar presente hoy, ¿no? Cuando lo que vosotros dos comentabais sobre el hecho de estar con la posibilidad de contactarnos, de hacer teletrabajo, se debe en cierta medida al uso activo de tecnologías digitales que tenemos en el hogar, que nos permiten hacer reuniones, pero a partir de nuestra propia experiencia, trayectoria sobre todo, a partir de vuestra propia trayectoria, ¿cómo ha sido este confinamiento mediado con las tecnologías? ¿Habéis podido teletrabajar bien? ¿Habéis asimilado alguna competencia? ¿Habéis dejado otra de lado? ¿Habéis recuperado alguna? ¿Cómo ha estado esa experiencia, Juana? Bueno, yo he de decir que para mí no ha habido mucha diferencia. Yo, bueno, siempre me ha gustado mucho trabajar en casa, porque sobre todo para la creación, digamos, el despacho de la universidad es nefasto, porque, como me decía mi compañero de despacho cuando entró a compartir despacho, me decía, este despacho parece el metro, o sea, afortunadamente pasa mucha gente por el despacho, por eso quizá no tengo que salir al pasillo. Entonces, incluso tengo una anécdota de un día, cuando aún estábamos en el otro campus, a las 8 de la tarde, un viernes por la noche, estaba yo trabajando en mi despacho y de repente tocan la puerta y abro y era una exalumna que dice, no, pasaba por aquí y pensaba, voy a ver si Juana está en el despacho. Bueno, me gustó mucho, ¿no? Pero lo que quiero decir que yo en el despacho en la universidad, lo que es preparar clases, diseñar proyectos, escribir papers, no puedo. Estoy allí para atender cosas, tal, ¿no? Entonces, yo siempre he trabajado mucho en casa. O sea, y trabajo bien, me concentro bien. Entonces, en este caso no ha sido demasiado diferente, ¿no? O sea, yo hace muchos años que utilizo pues las tecnologías digitales para mi trabajo y también, por ejemplo, para las conexiones, ¿no? Pues con amigos, con familia, lo utilizo muy a menudo. Para mí no ha cambiado. Quizás ahora pues nos llamamos más porque estamos más preocupados los unos por los otros, ¿no? Incluso por teléfono, gente que te llama, oye, que tenía ganas de hablar, ¿no? Entonces, el tema del teletrabajo, ahora yo no sé qué me pasa, que tengo demasiado trabajo. Bueno, sí que sé qué me pasa. Tenemos 2 proyectos de investigación en marcha, tenemos publicaciones en marcha, tenemos, bueno, te llegan muchísimas demandas y, bueno, primero cuando me jubilé, que yo pensaba, por Dios, oye, que estoy jubilada, sí, soy emerita, pero parece que como eres jubilada, pues que ya tienes todo el tiempo del mundo. Y no, o sea, como me decía una amiga de la universidad hace años, dice, cuando me jubilé me preguntaba, ¿yo cuándo tenía tiempo para trabajar? O sea, pues eso. Entonces tengo mucho trabajo, mucho trabajo. Entonces tenemos, bueno, me pongo a trabajar, por ejemplo, el otro día que teníamos que acabar de revisar un informe, pues estaba en el ordenador a las 9 de la mañana y me levantaba a las 9 de la tarde. Normalmente sí que hacemos paradas, o sea, hacemos una hora de ejercicio, salimos a aplaudir y luego hacemos una hora de ejercicio, paramos al mediodía para poder relajarnos, eso sí, vida sana. Y un día a la semana, y eso es parte también de este marco de relajación que te permite luego trabajar, vamos al mercado, eso es una maravilla, como no podemos ir juntos, Fernando y yo, bajamos al contenedor, eso sí, a tirar muchos papeles porque estamos como todo el mundo está ordenando un poco el despacho, bajamos juntos al contenedor, pero como si no nos conociéramos, luego vamos por la acera como cada uno como mínimo 2 metros de separación y compramos, nos dividimos en el mercado y compramos fruta fresca, pescado, eso es un lujo, o sea, eso es un lujo que me encantaría que todo el mundo tuviera. Y yo porque ya no puedo ser voluntaria, por mi edad no me dejan, pero me encantaría ser voluntaria para ayudar a alguien que no lo puede hacer, ¿no? Pero ya digo, desde el punto de vista laboral, para mí no ha sido una gran diferencia. Internet en nuestra casa funciona bien, que sé de gente que han tenido problemas. Nos pasamos el día, ya digo, en videoconferencias con alumnos de doctorado, con reuniones de la universidad, con familia, con amigos, y vamos escribiendo.
leyendo. O sea que no, eso sí que me ha cambiado poco. Lo que sí que me ha cambiado es que no puedo salir a final del día, como solíamos hacer, a darnos un largo paseo hasta el Arco de Triunfo, hasta el mar, y eso sí que no. Pero mi vida profesional no ha cambiado mucho. Magdalena, te extiendo la pregunta, pero te sumo a si hay alguna nueva competencia o alguna práctica asimilada en este tiempo que hayas desarrollado y que quieras mantener cuando ya la pandemia pase, en cuanto a lo vinculado al teletrabajo, esto que venía mencionando Juana. ¿Descubriste alguna nueva habilidad o adquiriste alguna? Así como Juana habla de la rutina, del parar para poder comer, del poder disfrutar del salir a un mercado, que esto viene rondando en muchos de los conversatorios, Pablo, tenemos que anotar. Sí, la Liliana Arroyo nos decía la semana pasada que había aprendido a desayunar. Sí. Por ejemplo, ¿no? Así como, No, yo a desayunar aprendí cuando tenía 20 años en Puerto Rico. O sea, Fernando y yo nos sentamos cada mañana y desayunamos como si estuviéramos en el buffet de un hotel. Fruta, cereales, tostada, toda nuestra vida. Bueno, en mi casa, cuando yo vivía con mi familia, también desayunábamos. Luego en la universidad pues se fue un poco al traste, pero... Claro. Ahí. Vale, perdona, Magdalena. Sí, no, a ver, yo sí creo que, a ver, para mí sí me ha cambiado el teletrabajo. Yo también, uno con la vida académica se queda en su casa y valora esos espacios. Pero son espacios más o menos que uno tiene definidos y es el momento que los hijos están en el colegio. Entonces, es un espacio que efectivamente cunde y está organizado para poder trabajar en cuestiones que requieren concentración. Pero ahora, de alguna manera, todo ese sistema se desorganizó. O sea, la verdad es que he estado todo este mes reorganizando la vida, básicamente, a este nuevo formato, a que cambiaron las condiciones para todos, para mis hijos, para mí, para mi familia, para los estudiantes nuestros, para los estudiantes del país. Entonces, estoy permanentemente pensando en esto, y eso es algo, como les comentaba antes, que no estaba o sea, el tema de la educación a distancia o de la educación remota no era, la verdad, un tema que yo investigara o sobre el cual pensara mucho, y hoy día estamos plenamente metidos en esto, y básicamente, claro, ha sido mucha reflexión sobre cómo esto, o sea, quizás este contraste entre qué es lo que te aporta lo presencial para aprender y dónde podemos prescindir de lo presencial para favorecer de alguna manera el espacio propio, el evitar trasladarnos. En el fondo he estado pensando bastante en esto de hasta qué punto se justifica trasladarnos para encontrarnos presencialmente cuando queremos aprender. Y eso también lo estaba pensando porque ha significado esto reorganizar mis cursos. Yo en realidad tengo en la universidad un perfil de investigación, por lo tanto solamente hago un curso al semestre, pero en ese curso efectivamente yo lo había diseñado para encontrarme con las estudiantes, porque son solo mujeres en este caso, y ahora ha sido repensar en cómo acompaño su proceso a distancia. Tenemos cierta plataforma para hacerlo, pero las clases, había pensado mucho en talleres donde la interacción entre estudiantes era fundamental. Entonces ha sido, inicialmente era bueno por un tiempo, pero ahora ya estamos pensando en que esto va a ser todo el semestre. Entonces eso ha sido quizás mi principal, más que nada, reflexión. Estoy desarrollando las habilidades de organización desde, como digo, o sea, esto y tiene que ver con es como una continuidad de tareas que uno hace durante el día, poder diferenciarlas, también llegar a nuevos acuerdos sobre cómo nos organizamos en la casa, y se producen tensiones porque todos los acuerdos que teníamos se alteraron.
y tratar de entender al otro. Hoy día ya tuve una primera nueva conversación al respecto, me paso, todavía no llegamos al entendimiento, o sea, como al nuevo trato, digamos, en este contexto. Y en fin, ha sido mucho ejercicio de tratar de reconectar con los demás en este nuevo escenario, y y seguir haciendo y tratar de mantener algunas actividades que para nosotros son importantes en este nuevo escenario. Y eso ha implicado mucha energía. Yo estoy muy cansada, también tengo mucha reunión para coordinar, para repensar, y esas reuniones a través de la pantalla además son más cansadoras. Termino así, llega un minuto en que ya no puedo pensar un minuto más. Ha sido muy intenso, intenso. Bueno, en este marco les voy a hacer una pregunta muy cercana a vuestra trayectoria y de contenido, ¿no? Un poco para analizar fenómeno social que tiene que ver también con el confinamiento. En las redes hay mucha publicación también, hay mucho video, mucho webinar, y todos te están empezando a hablar de qué va a pasar a partir de ahora en el campo de la educación, ¿no? Sobre todo con un fenómeno que Juana con mucha intensidad planteaba al comienzo, de que esto desvela también las inequidades y las exacerba, ¿no? Las inequidades que hay a nivel de, por ejemplo, el tipo de escuela donde están interiormente en un determinado país, pero también las realidades que enfrentan escuelas de distintos países, porque el confinamiento, claro, no es para todos y para todas igual. Sin embargo, hay una idea que empieza a dar vuelta y que me gustaría conocer vuestra opinión, porque creo que puede ser interesante de cara a hacernos como alguna idea en nuestra propia práctica docente, pero también en lo que transmitiremos a nuestros estudiantes y a la gente que nos ve, ¿no? Que es, ¿qué podría significar para las prácticas pedagógicas este uso intensísimo que estamos haciendo de las tecnologías ahora diariamente, haciendo docencia virtual, haciendo reuniones virtuales? Cuando esto relativamente se acabe y volvamos a la propia acción docente, ¿no? Y por ejemplo, existe este riesgo de que, no sé si llamarlo riesgo, pero este escenario de que muchos plantean de que las prácticas cambiarán y que estarán mucho más mediadas por tecnologías que antes. ¿Creéis que esto pase? Y si pase, ¿creéis que es positivo, por ejemplo? ¿Cómo enfrentan este potencial fenómeno, Juana y Magdalena? Bueno, yo no tengo una bola de cristal, nunca la he tenido. O sea, a mí la gente que sabe lo que pasará o que prescribe lo que debería de pasar, pues he leído tantas cosas que, bueno, además yo tengo buena memoria y entonces digo, bueno, en los años 70 no sé quién decía no sé cuánto, mira, ¿no? Yo primero, bueno, quiero añadir una cosa aquí, ¿no? Que se están escribiendo, bueno, yo recibo cada día una avalancha de recursos disponibles, de artículos que hablan de todo y para todo. Y yo digo, por Dios, como me decía una profesora de secundaria que es magnífica, me decía, me está haciendo más daño la pantalla que el virus, ¿no? O sea, llega un momento que dices, bueno, ¿qué es esto, no? Yo no lo sé lo que va a pasar. Yo te digo lo que la gente que conozco tiene muchas más ganas de encontrarse, de abrazarse, de mirarse a los ojos, porque realmente, a ver, estar todo el día delante de una pantalla no hace bien a nadie. O sea, gente que tiene problemas con la vista, se secan los ojos, evidentemente mucho menos ejercicio. Yo, para mí, la educación no se dirige solo al cerebro, o sea, como como procesador de la información, sino el cerebro forma parte de un cuerpo. Y el cuerpo es un todo. Y el cuerpo cada vez tenemos más evidencias que los afectos, lo que nos afecta, bueno, esto ya no es nuevo, Baruch Spinoza ya en el siglo XVIII hablaba de la importancia de los afectos, lo que nos afecta es lo que nos hace aprender, pasa por el cuerpo, no pasa solo por el cerebro. Entonces, a mí me parece estupendo poder contar con todas estas tecnologías, pero para mí la educación es otra cosa, es aprender, tampoco digo nada nuevo, lo dijo Delors en el año 96, aprender a vivir juntos,
ser respetuosos con el otro, poder discrepar sin insultarse, porque una de las cosas que está pasando, sobre todo aquí, en este país llamado España, parece que la gente, en cuanto discrepa del otro, solo tiene vómitos en la boca, que digo, yo les voy a hacer una prueba, les voy a poner que durante un día tienen que explicar todos sus argumentos sin utilizar un solo adjetivo, ni uno, adjetivos prohibidos, porque todo el mundo sabe lo que tenía que hacer, todo el mundo... Entonces, habla a nivel político, lo dices, ¿no? Bueno, a nivel político y también a nivel de educación. Todo el mundo sabe lo que tenemos que hacer. Yo no sé qué pasará. Lo que es cierto que el sistema educativo ya hace años, independientemente de la pandemia, que necesita un repensar profundo. No podemos tener las mismas escuelas que la misma metáfora escolar que se creó a partir de las ideas de Comenius en el siglo XVI. No puede ser que la educación sea un espacio cerrado, un aula cerrada, un profesor, unos alumnos. Eso ya hace años que está obsoleto. Las personas aprendemos dentro y fuera de la escuela, las personas en todos los momentos de la vida. Yo cuando era bastante pequeña, a veces me preguntaba, ¿yo por qué sé esto si nunca me lo han explicado en la escuela? Pues lo sabía porque yo participaba en muchos otros contextos y me daba cuenta que esto lo aprendía aquí, que lo aprendía allá, que lo aprendía leyendo, porque bueno, por suerte, pues siempre he sido muy lectora, en mi casa se recibía el periódico, había una pequeña biblioteca, o sea que, entonces yo creo que independientemente de la pandemia, la escuela tiene que cambiar y se tiene que reconectar mucho más con la sociedad. Si en ese proceso, pues, como un día utilizamos lápices y libros, pues ahora utilizamos tecnologías digitales, a mí me parece muy bien. Pero cuidado, a mí lo que sí me inquieta es el papel de las grandes empresas multinacionales. En este momento, todas las plataformas que se utilizan en la educación, ninguna ha sido producida por el sistema educativo. Todas han sido producidas por las multinacionales y no han participado educadores, han participado sus diseñadores, etcétera, etcétera. Y también me preocupa el uso que se da a todos los datos que se recogen de todos y cada uno de nosotros. Pero todos, o sea, en este momento Zoom puede estar colectando de nosotros hasta lo facial, todo lo que le dé la gana, porque no tenemos ni idea de lo que hace Zoom con nuestras imágenes, con nuestras palabras, etc. Eso sí que me preocupa. Y eso es un campo muy oscuro del que realmente el 99,5% de la gente no tenemos ni idea. A mí me encantaría saber todo esto. Y también digo que, ya termino, que ya lo dijo Basil Bernstein en los años 70, la educación no puede compensar a la sociedad. Es decir, o transformamos la sociedad y vamos construyendo una sociedad más igualitaria, más justa, más empática, más honesta, o es igual, podremos tener muchas pantallas de ordenador, pero la educación va a tener exactamente las mismas brechas. Esto es lo que yo pienso. Ya digo, no tengo ni idea, o sea, porque yo la verdad lo único que sé, mira, esto ya lo dijo Sócrates, no me invento nada, solo sé que no sé nada. Cuanto más sé, más me doy cuenta de lo poco que sé. Está buenísimo el aporte, Juana. Va un poco en la línea de las reflexiones que venimos escuchando de otras personas que también están trabajando en el ámbito de la tecnología educativa. Recuerdo que hace poquito Cristóbal Cobo nos decía que según su visión el discurso que predomina en tecnología educativa viene del lado de las grandes marcas, de las grandes corporaciones. Claro. ¿Y cómo hacemos, Magdalena, para evitar eso, ¿no? ¿Cómo hacemos nosotros los que trabajamos en la tecnología educativa, pedagogos, ¿qué pregunta? Maestros? ¡Magdalena! El pase. Ha tocado el premium.
Sí, no lo sé tampoco. Solo sé que sí, que creo que tenemos que educar en este mundo que estamos viviendo. Y eso conecta mucho con lo que dice Juana, en el sentido de que hoy día vivimos en esta sociedad que se ha ido digitalizando. Es probable que hayan prácticas que se digitalicen más después de esto, pero no, yo tampoco soy muy buena para hacer futurismo, pero creo que probablemente no va a pasar lo que un poco siempre los entusiastas de la tecnología prevén, es que ahora sí, la tecnología va a mejorar las cosas, o ahora sí vamos a entrar al futuro de un día para otro, porque ahora estamos todos usando plataformas. Claramente, yo creo que estamos de acuerdo que el cambio no va por ahí, y que más bien frente a este nuevo mundo en que estamos, donde efectivamente estas grandes empresas transnacionales están diseñando un poco nuestra vida, es desarrollar una conciencia crítica de eso, entender qué es lo que implica, cómo nos protegemos y también cómo actuamos en eso, digamos. Este mundo digital en que estamos tiene muchos beneficios, muchas oportunidades, pero efectivamente los que estamos también preocupados por las brechas, sabemos que esas oportunidades no las pueden aprovechar todos de la misma manera, y ahí hay un rol fundamental de la política educativa, digamos, de preparar y de generar, desarrollar las habilidades para poder estar en esta sociedad cada vez más digital de una manera que permita desarrollar los intereses, permita participar, permita aprovechar oportunidades, resguardarse de otras, de alguna manera tener libertad en este espacio. Y eso es algo que también yo creo que todos estamos con una duda, porque inicialmente también Internet era la promesa de la democracia, de la igualdad, de la libertad, y cada día nos queda más claro que estamos de nuevo metidos en una superestructura dominada por pocos, y con menos conciencia tal vez porque la entendemos menos, porque va muy rápido, porque no estamos educando para eso. Yo lo he hablado esto también con Pablo en el sentido de que mi visión sobre o mi interés en las tecnologías educativas no está centrado en pensar de que las tecnologías van a mejorar la educación. La verdad que nunca he creído en eso, honestamente. Más bien mi interés es tratar de ver y entender cómo las tecnologías digitales están transformando nuestras vidas y cómo preparamos mejor a las nuevas generaciones para vivir en ese mundo y saber qué nos hace bien, qué nos hace mal, este tipo de reflexiones. Por eso yo también pensaba, yo creo que lo más interesante a la vuelta va a ser la reflexión que hagamos, lo que aprendamos de esta experiencia respecto de qué fue lo que verdaderamente nos aportó este periodo en términos de nuestro aprendizaje. Hoy igual están pasando cosas que están tensionando el sistema educativo, al menos en Chile, yo sé que también en muchos países. Por ejemplo, hoy día nosotros por primera vez nos vemos obligados a hacer una priorización curricular. Nosotros hace mucho tiempo que decimos tenemos un currículum muy pesado, muy enciclopedista, nuestros docentes no alcanzan a cubrir los contenidos, pero nadie se decidía a decir, ok, cortémoslo por la mitad, prioricemos, y hoy día estamos viéndonos forzados a hacer eso. Es una de las medidas que se va a tomar en Chile, que se va a priorizar y decir, esto es lo importante, el resto no importa que no se cubra. Ese ejercicio yo espero, por ejemplo, que se sirva como experiencia para decir, ok, ahora no tenemos por qué volver atrás y podemos pensar en alivianar el peso y la carga del currículum en las comunidades educativas y dar más libertad para hacer otras cosas justamente. Entonces hay cuestiones que no han sido planificadas y que son interesantes, pero creo que la reflexión por eso no es cómo entonces por fin logramos que los docentes usen tecnología, sino que es más bien qué es lo que entendimos después de esto del valor de la presencialidad en el aprendizaje,
qué es lo que en realidad no es tan grave que se caiga, porque toda la manera como organizamos la educación se ha visto alterada. Entonces, ¿qué entendemos ahora? O sea, no pasó nada, no se cayó, nada importante probablemente. ¿Y qué es lo que nos preocupa conservar después de esto? Bueno, Juana, tú al momento, bueno, conectando con lo que han dicho las dos, pero al momento de terminar tu intervención anterior, mencionabas que uno de los riesgos que experimentamos y que probablemente se pueda acentuar en esta era que vivimos es la conocida como McDonaldización de la educación, ¿no? El branding a toda máquina que hay en el desarrollo de software, la entrada de marcas, el control de los datos, ¿no? Y hacían un llamado interesante que también mencionaba Magdalena sobre el sistema educativo, ¿no? Sobre que el sistema educativo sea capaz un poco de generar iniciativas que hagan, no solamente como pongan un poco el equilibrio entre la oferta privada, sino que se responsabilicen un poco como rol de Estado, ¿no? Pero mi pregunta es, con toda la experiencia que tenéis, viendo tantas políticas que han empezado, han sido fugaces, haciendo relación con tu libro, la fugacidad de las políticas que ya hace 10 años, ¿no? Y desde ese momento en adelante otras tantas cayeron, ¿cómo se puede, o sea, cómo podemos pensar, sin que parezca muy neoliberal mi pregunta, pero cómo podemos pensar en que haya una política pública, una política del sistema educativo que favorezca la inclusión digital con la tentación o con el riesgo de la masificación del control de los datos de las empresas privadas y de la existencia de empresas privadas que de hecho proveen no solo del software, sino del hardware también? Bueno, ¿qué nos recomendaría en el fondo, más que una futurología, ¿no? ¿Cuál sería como la ruta? Este es un tema al que yo llevo siglos dándole vuelta. No hay inclusión digital si no hay inclusión social. Es igual, o sea, mientras haya millones de personas en el mundo que no tienen agua potable, mientras haya en los propios países, en el propio país donde yo vivo, que se supone que es la cuarta economía de Europa, hay personas que no tienen condiciones de vivienda, de tal, pues, digamos, en un nivel aceptable. Entonces, quiero decir que, bueno, que la inclusión digital para mí no es ni más ni menos que una dimensión de la inclusión, ¿no? Entonces, claro, el tema es, bueno, tendríamos que introducirnos en el papel de los gobiernos en las políticas públicas. Yo, bueno, aquí voy a ser irreverente. No voy es que me acuerdo siempre de una entrevista que le hicimos hace ya muchos años a Joseph Weizenbaum, que en paz descanse, que dice: yo siempre he dicho lo que pensaba, pero desde que estoy jubilado soy el bufón de la corte, o sea que voy a decir lo que creo que tengo que decir, ¿no? Yo he llegado a la conclusión que los gobiernos no son los que gobiernan. Los gobiernos no son los que gobiernan. Los que gobiernan son las grandes fortunas, las grandes multinacionales, y si me apuras un poco iría hasta, bueno, fuera ya de los límites de lo que se considera legal, ¿no? El poder que tienen, el dinero, poderoso caballeros del dinero. Es que no me invento nada, ya lo dijo Quevedo, o sea, es que no me invento nada, o sea, es la historia, ¿no? Entonces, yo dudo mucho que los gobiernos tengan realmente la posibilidad de... Voy a contar una cosa. Cuando aquí en España se intentó en los años 90, bueno, se legisló la Ley General de la LOCSE, ¿no? Que fue que se extendió la escolaridad obligatoria para todos los niños hasta los 16 años, se hizo una apuesta importante porque eso fuera no solamente una cuestión de que los niños fueran todos a la escuela hasta los 16 años, sino en qué condiciones y bueno, también dimensiones pedagógicas. Y una de las cosas muy influido por los movimientos de renovación pedagógica de la época era que los niños no tuvieran que llevar libros de texto obligatorios, sino que, bueno, que se pudieran crear materiales, que se pudieran hacer consultas, etcétera, etcétera. Las editoriales de libros de texto se pusieron en guerra,
se pusieron en guerra directamente, y lo digo públicamente, se pusieron en guerra. Yo escribí un artículo en Cuadernos de Pedagogía que decía, estas multinacionales, bueno, no sé si eran multinacionales, las editoriales del libro de texto tienen una mirada muy corta, porque tú cuando le obligas a un niño a comprar un libro de texto, llega al final del curso y lo tira, y no lo quiere volver a mirar más en la vida. Pues vamos a ver, si el niño se gasta X dinero en comprar libros de texto, vamos a poner todo ese dinero en un fondo y compramos una biblioteca de aula. Y cuando se termina el curso con libros de consulta, etcétera, etcétera, con libros de literatura, etcétera, se termina el curso y cada niño se lleva unos cuantos libros a su casa. Cuando el niño termina la escolaridad a los 16 años, todos los niños tienen una biblioteca en su casa. Y esa biblioteca no la van a tirar porque la han disfrutado y tal. O sea que en realidad se están cortando clientes a la larga. Evidentemente, como no leían Cuadernos de Pedagogía, pues nadie me hizo caso. Pues es lo mismo. O sea, yo la única esperanza que yo podría tener, y no es mucha, lo que pasa es que yo nunca la pierdo, la esperanza, aunque no sea mucha, sería que ya no los países individuales, sino en Europa, pudiéramos discutir eso, que hubiera un think tank de todos los interesados y decir, a ver, ¿qué educación queremos? ¿Para qué tipo de sociedad la queremos? ¿Y qué componentes tendría que tener esta educación? Mientras la educación pensemos que solo sea meter en la cabeza de los chicos y de las chicas lo que pone en un libro de texto, yo paso. Y voy a contar, acabo con una historia que yo viví en Chile, que vi el protocolo de evaluación de los maestros, de los profesores, del profesorado. Y la primera pregunta era, ¿domina la materia? Yo me quedé de pasta de boniato, como se dice aquí. Y yo le pregunté a la persona que estaba con ella, si tú le preguntases a un premio Nobel de física si él domina la materia, ¿qué te diría? Pues no creo que te dijera que dominaba la materia. Sabía lo que sabía, pero digo, ¿y tú qué me estás diciendo? O sea, lo que tú me estás preguntando, ¿el profesor se sabe el libro de texto? Pues por favor, no hagas postureo, pregúntaselo directamente. Entonces, para mí, el cambio de mentalidad es fundamental. Cuando yo estuve, aquí acabo, cuando estuve en Inglaterra, a principios de los años 80, que trabajé como assistant teacher, yo aprendí mucho, la pena que luego vino Margaret Thatcher y para mí fue, bueno, para mí, para mucha gente fue un destrozo. Las escuelas no tenían currículum obligatorio, solo había 2 asignaturas que se tenía que enseñar. Eran el inglés y la religión. Y la religión no era religión anglicana o religión católica o tal. Por ejemplo, en la escuela donde yo estaba, que era una escuela secundaria, se enseñaba religión comparada, religiones comparadas, y a mí me pareció muy interesante, ¿no? Entonces, las escuelas tenían unos currículums que a mí me fascinaban. O sea, vino Margaret Thatcher, bueno, lo volvió a todo, y al final los test, ¿no? Yo creo que el problema que tenemos es que tenemos un framework de cabeza que es muy difícil de cambiar. Ya no es la zona de confort, sino es la zona de control. Es lo único que sabemos. Y nos desconcierta mucho reconocer que no sabemos. Y es la única manera de continuar aprendiendo. Juana, Magdalena, no estamos en una situación que quizás nos da una gran oportunidad para poder repartir las cartas de vuelta. Yo antes de, espera, una cosa pequeña, antes de eso me gustaría escuchar en el contexto chileno la experiencia de Magdalena, porque sí, yo también Magdalena ha estado muy conectado con Enlace, que recientemente, bueno, estábamos ahí discutiendo si ha vivido un nuevo tránsito o ha cerrado, ¿no? Ese es el escenario en el que situamos. Respecto a esta propia deuda y al ejemplo que mencionaba Magdalena, cómo en Chile el rol del sistema educativo pareciera ser, por ejemplo, que tiene una fuerte carga ideológica, pero no hacia la propia inclusión, sino también hacia la estratificación. Es una tensión que tampoco está resuelta, y tampoco yo lo que te digo tiene que ser, por ejemplo, goza de una verificación empírica, ¿no? Como para decir que es el modelo, ¿no? Pero al parecer
cuesta encontrar experiencias donde, por ejemplo, la inclusión digital vaya conectado al esfuerzo de inclusión social al que hacía referencia Juana, y tampoco que sea en un marcado carácter sostenible, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Claro, nosotros tenemos un sistema muy centralizado, muy de currículum nacional y con un sistema que presiona a las escuelas porque nosotros tenemos un sistema de evaluación de la calidad de las escuelas, donde hay un peso muy importante, o sea, un porcentaje muy importante de la calificación sobre la calidad de una escuela está puesto en los resultados de una prueba estandarizada que se llama CIMSE. Sí, Y esa prueba es de altas consecuencias. Perdona. Es famoso. Sí, es famoso, porque el problema es que tiene altas consecuencias en la escuela. O sea, una escuela puede al cuarto año de seguir en un lugar insatisfactorio, o sea, en el lugar más bajo, se cierra. O sea, que es una de las cosas que yo nunca he entendido, como la concepción que hay detrás de esta idea de cerrar, como si la comunidad educativa fuera sencillamente este traspaso de información o de conocimiento, y si es que eso no funciona, dado esta prueba estandarizada, se cierra la comunidad educativa. O sea, esos niños, todo lo que tiene que ver con la tarea de pertenencia, de todo lo que implica para una familia que tu hijo esté ahí, y tu hijo o hija, se cierra, porque, bueno, entonces tenemos este sistema y eso hace que efectivamente sea un sistema muy rígido en términos de la posibilidad de buscar respuestas más adaptativas o más contextuales, más innovadoras, que también al mismo tiempo el sistema pide innovación, pero en el fondo, si tienes que pasar todo esto amarrado a este currículum, entonces este currículum que es sobrecargado, que se mide en el CIMSE, que tiene consecuencias, finalmente hace que haya muy poca posibilidad de adaptación y de inclusión. Por lo tanto, considerando las tremendas diferencias que tenemos de contexto, o sea, una de las cosas que, y hoy día sí se está discutiendo mucho, que ha quedado más fuerte aún ahora en evidencia, nosotros estamos en paro desde octubre, en el fondo, del año pasado, desde que tuvimos un estallido social. Estábamos pensando que este año seguíamos con estallido social, volviendo más o menos a la normalidad, y vino esta pandemia. O sea, llevamos entre vacaciones, estallido social, 6 meses, con la vida completamente alterada, y donde una de las cosas que yo creo que ha sido más relevante es que quienes, de alguna manera, las voces que han ido, o lo que ha salido más, ha quedado más en evidencia, es justamente, como estamos en un periodo de caos, es el caos el que está siendo, de alguna manera, siendo más protagonista, y poniendo en evidencia todos los sectores que han estado muy marginados en nuestra sociedad, y que hoy día, de alguna manera, estamos todos lidiando de forma directa, sin tirarlos, digamos, a los márgenes de la ciudad, sino que se fueron al centro de la ciudad, se lo tomaron, y estamos en esa experiencia. Entonces también esta misma también experiencia de irnos a la casa hace preguntarse a la sociedad, bueno, ¿cómo estamos en la casa? ¿Cuáles son las casas a las que tenemos que educar o seguir, darle continuidad al proceso de aprendizaje? Y ahí es donde entonces empieza a decirse, a reconocerse finalmente que tenemos unas condiciones muy desiguales, y que efectivamente los colegios no están siendo lugares de inclusión porque tenemos una segmentación extrema, porque eso no tiene que ver con el CIMSS, tiene que ver con nuestro, en fin, es un modelo, tenemos un sistema muy particular, pero que tiene que ver con un sistema que seleccionó. Ahora se terminó con la selección, pero un sistema que seleccionó en función de la capacidad de pago de las familias, y por lo tanto tenemos familias por capacidad de pago, comunidades de familias según su capacidad de pago. Eso es básicamente el sistema que tenemos. Entonces, efectivamente, hoy día yo creo que Cuasi mercado educativo, ¿no? Es un mercado educativo, ese es el principio, suponiendo que la competencia mejora la calidad, y nuevamente aprendemos que con este experimento, que lo que hace es reproducir la desigualdad y profundizarla. Entonces, tenemos efectivamente que nuestras escuelas no son lugares de inclusión, y que efectivamente
por eso creo yo, y ahí un poco tomando lo que decía Ezequiel, la pregunta de Ezequiel, yo creo que también tiendo a ser una optimista, siempre. 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 A pesar de los golpes que nos da la vida a los optimistas, pero creo que efectivamente, yo creo que esta situación, como digo, en que nuestro sistema, hoy día las recomendaciones que se están haciendo es, prioricemos, o sea, cortemos nuestro currículum, olvidémonos del CINCE este año por lo menos, porque no podemos pedirle a los colegios no podemos evaluar a un colegio en estas condiciones, revisemos nuestras evaluaciones. Entonces, de alguna manera, esta situación anormal nos está dando permiso para tomar decisiones que muchos hemos estado proponiendo hace mucho tiempo, y que lo que tenemos que hacer es entonces después ver en realidad qué pasó con eso y ver y demostrar de alguna manera o aprender de lo que esa situación nos aportó. Muchas veces hay mucha inercia y mucho temor al cambio, y que hay mucha amenaza. En Chile se usa mucho como decimos nosotros un poco se hace terrorismo psicológico, de que si cambiamos el modelo se cae todo a pedazos. Y hoy día se nos está desmoronando este modelo, no porque nadie lo haya propuesto, ni lo haya intencionado, y vamos a ver, yo creo que no se va a caer nada, y yo creo y espero que aprendamos mucho de esto. Sí, ahí leía esta semana un artículo, La vida sigue aunque no lo parezca, que lo escribió acá nuestra compañera Juana Sancho, y me llevaba a pensar lo siguiente: ¿cómo hacemos para poder reunir estos aprendizajes que pueden llegar a haber tenido los jóvenes en esta etapa? ¿Cómo hacemos? A ver, yo pienso que la oportunidad quizá está en cuando volvamos a las aulas, en empezar a darle un rol más protagónico a los jóvenes, ¿no? Entonces, en ese sentido me llevó a plantearme eso: ¿cómo hacemos cuando volvamos a la, entre comillas, normalidad, para poder capitalizar estos aprendizajes que podremos haber tenido en este tiempo para favorecer a la inclusión, ¿no? A la inclusión social, y a que sea algo del interés genuino de los propios jóvenes, ¿no? Y para eso nos tenemos que preguntar qué reflexiones tienen ellos a partir de esto que sucedió. Me parece que ninguno ni ninguna se veía venir esta cuestión, que es mucho más grave de lo que en cualquier momento podríamos haber pensado, y poder hacer ese esfuerzo de poder entender las percepciones de los propios protagonistas de todos nuestros esfuerzos, que son los niños, que son las niñas. ¿Qué piensan, o cómo piensan que podemos llegar a volcar todas estas cuestiones cuando volvamos a las aulas, ¿no? Bueno, yo tu pregunta, bueno, la vinculo con esta columna que escribí para el Diario de la Educación, era ahí, ¿no? Donde lo hice, que la titulé La vida sigue aunque no lo parezca. Y ahí, bueno, yo en esas columnas que escribo periódicamente, pues intento compartir mis preocupaciones, ¿no? Entonces, para mí, una preocupación ahora a la gente, que si evaluar, que si perdemos un curso, que si los niños perderan el 11% del contenido, a mí me vais a perdonar, pero ese para mí no es el foco de la cuestión. Para mí no es el foco de la cuestión. Y una vez más, bueno, el otro día lo comenté en un foro del Foro de Sevilla, escribo un artículo para el periódico, el Diario de la Educación, pero no me da el cuerpo, o sea que no me da la vida. El otro día una niña de 3 años nos mandaron un vídeo que decía: no quiero hacer deberes. No quiero hacer deberes, tengo 3 años, no quiero hacer deberes, tengo que cuidar de mis bebés. ¿Cómo que no quieres hacer deberes?, le decía el padre. Dice: es que no me da la vida. A ver, que en algunos sitios también se están pasando los profesores poniendo deberes y tal, ¿no? A ver, yo creo que hay una parte... Llegó ese video allá a Chile, Magda, porque es buenísimo ese video, ¿no? Sí, Es de alguien de mandaré. Aragón. Sí, es del... Mándalo, no me ha llegado, capaz que llegó. Lo tienes, ¿no? Os lo mandé, ¿verdad? Sí, lo mandaste a Brina, sí. Sí, lo mandó un sobrino de Zaragoza que salió en el diario, en el Heraldo de Aragón, y me pareció lindísimo. Entonces se lo mandé también a un alumno de TFM que tengo, que
que es profesor, da clases de inglés a niños de 3 a 12 años, ¿no? Y dice, bueno, me ha encantado, ¿no? Bueno, entonces yo lo que decía es que, por una parte, tenemos que ver para mí la cuestión emocional, lo que decía Magdalena con sus hijos, o sea, las familias en estos momentos, pues niños que quieren salir a la calle, que quieren ver sus amigos, que unos que disfrutan mucho de tener a sus padres allí todo el día, claro, y padres y madres que se pueden dedicar, que tienen capital cultural, y entonces, bueno, pues, pero otros no. Y por otra parte lo conectaba también con maestros que conocemos y profesores de secundaria que decía, no puede ser que terminemos el curso sin poder despedirnos de los niños y de las niñas, de los estudiantes, ¿no? Y yo pensaba que cuando yo daba clases en el grado, les decía a mis alumnos, cuando empiezas un curso, le tienes que hacer espacio en tu vida a todo un grupo de alumnos, a veces 2 o 3, ¿no? Y cuando terminas, los tienes que despedir, los tienes que dejar marchar y ellos también te tienen que despedir a ti. Entonces, a mí me preocupa mucho si en estos momentos hay grupos que no se pueden despedir de sus compañeros, de sus profesores, etcétera, etcétera. Y ahí sí que me parece que sería interesante, pero eso tendría que ser escuela por escuela, cómo poder hacer algún tipo de, no sé, de performance, ¿no? Yo, por ejemplo, pensaba, yo qué sé, si pudiesen ir aunque fuera al patio de la escuela, poner a los niños como ponen en China a 2 metros cada uno y hacer algún tipo de baile, algún tipo, no sé, algo, ¿no? Esto por una parte. Buena idea. Intentar de alguna manera que nos dijéramos adiós. Y bueno, si pudiéramos, o por ejemplo hacer, yo qué sé, nubes colectivas de pensamientos. Claro, yo si estuviera en una escuela me pondría a discutirlo con la gente que trabajo. Yo, por ejemplo, ahora pues solo tengo alumnos de máster y doctorado y a muchos ya les hacía las tutorías virtuales porque viven fuera, o sea que no hay nada nuevo, ¿no? Pero por otra parte, lo que decía Ezequiel, qué manía con ver si han aprendido el adjetivo no sé cuánto, el no sé qué. Aprendemos todos los días de cualquier situación. ¿Por qué no pensar sistemas de decir, ¿qué has aprendido durante este tiempo sobre ti mismo? ¿Qué has aprendido sobre ti mismo? Y exprésalo como quieras. Haz un diario, haz un videodiario, haz un videoblog, haz lo que quieras, haz un TikTok, aunque a mí el TikTok no me gusta nada porque no sabemos lo que hay detrás, pero bueno. Lo mismo cómo han interiorizado esta situación, ¿no? Que es sí, claro. extraña para todos, imaginemos. Claro, ¿cómo lo has vivido? ¿Qué piensas? ¿Qué puedes compartir? Y yo les haría, pues eso, les sugeriría que hicieran un blog, que hicieran un diario, que hicieran un podcast, que hicieran lo que fuera, en el formato que quisieran, ¿no? En el formato que quisieran que lo fueran haciendo. Pero no solo eso, ¿qué has aprendido sobre los miembros de tu familia? Tú estás pasando 24 horas al día con tu padre, con tu madre y con los abuelos. Por ejemplo, un compañero de la universidad me decía, Juana, yo no puedo trabajar, tengo en mi casa a 2 nietos de 3 y 5 años, no doy abasto. Y ahora le tengo que contestar y decir, pero chico, estás disfrutando 24 horas como abuelo, saca todo eso, ¿no? No se quejaba, ¿eh? Era solamente ¿no? Entonces, ¿qué estás aprendiendo de tu familia? Y compártelo con ella. O sea, compártelo, ¿qué estamos aprendiendo juntos? Y eso ponerlo ahí sí, pues en cualquier sitio. Bueno, siempre tendremos pues familias que no lo podrán hacer. Pero no nos quedemos ahí. ¿Qué has aprendido sobre el mundo que te rodea? O sea, ¿qué has aprendido? ¿Qué te ha hecho pensar todo esto? Todas las noticias que ves, ¿qué te ha hecho pensar? Y no seguimos ahí. Y en estos días, ¿qué has hecho que no hacías nunca cuando ibas a la escuela? ¿Has leído cosas nuevas? ¿Has escuchado cosas nuevas? ¿Has buscado en internet cosas nuevas? ¿Cómo lo relacionarías con las materias que tú trabajas en la escuela? O sea, iría haciendo preguntas y les sugeriría a todos ellos que hicieran como una especie de relato de vida confinada o confitada. Es que el otro día me gustó mucho que en un programa de humor los humoristas le llamaban al confinamiento confitamiento y decían, estoy confitado. Digo, pues me gusta, te lo voy a copiar, ¿no? O sea, ¿qué haces? Está buenísimo. ¿Has mejorado al ¿Qué?
este ejercicio que estás planteando en función de los niños y de las niñas, me parece que también lo tendríamos que hacer nosotros los adultos. Claro, claro. Yo porque no, a mí como la niña de 3 años no me da la vida, ¿no? Pero Claro. yo me paso el día escribiendo, o sea, me paso todo el día escribiendo para una cosa. Mira, ahora estaba tomando, con ideas vuestras, estaba tomando notas para una revista que me han pedido un artículo y estaba tomando notas para el abstract, o sea, con lo que estábamos hablando, o sea, que ya... Entonces, o sea, yo creo que a mí lo que me gustaría que sacásemos de esta situación es imaginación pedagógica. Nos falta mucha imaginación pedagógica. Yo no hablo de creatividad, hablo de imaginación pedagógica. Como dice Dennis Atkinson, dejarse sorprender, o sea, dejarse sorprender por la situación y bueno, saltar sobre ella. Entonces yo eso es lo que propondría. Tengamos, y no nos metamos en las matemáticas, en el inglés, en el francés, metámonos en el conocimiento y cómo todas las situaciones de la vida nos impulsan a conocer. Esto es lo que yo pues compartiría con las personas que tienen ganas, pues eso, de sacar lo mejor de la situación, como decía Magdalena, ¿no? De ver qué podemos sacar de todo esto. Magda. Bueno, me encanta la propuesta de Juana. Poco que agregar, solamente decir que claro, yo creo que a ver, uno de los problemas de nuestros sistemas educativos es que se han desconectado de la vida, de la realidad, del mundo, y por eso está esta sensación de la poca relevancia que tiene para todos, para los niños, que ellos saben y sienten que no... Mis hijos me dicen, ¿yo para qué aprendo esto? Están siempre preguntándome, ¿pero esto de qué me sirve si el mundo es otro? Bienvenida al club. Sí. Y entonces yo creo que lo que nos ha pasado, y creo que sería una gran oportunidad de aprovecharla desde el sistema educativo, es que la realidad se nos impuso y nos rompió todos los esquemas. Entonces, ¿cómo retomamos eso? Ningún colegio puede volver ignorando que todo lo que pasó en las casas en este tiempo. Se habla mucho desde nuestro sistema educativo acá en Chile de la importancia de nivelar aprendizajes, pero yo hablaría de compartir, estoy muy de acuerdo, de compartir experiencias y de alguna manera traer esta realidad al aula y mantenernos conectados con eso. Eso a través de, me parecen metodologías, como dice Juana, de darle espacio, y hay espacio, hay tiempo. Eso también es otra cosa que aquí se ha hablado mucho. Hay tiempo. Esta sensación de que estamos perdiendo el tiempo y cómo lo vamos a hacer para recuperar el tiempo. Lo que tienen las nuevas generaciones es tiempo. Entonces, no nos angustiemos, aprovechemos y tomemos, conectémonos desde el lado más afectivo, experiencial, y vamos vinculando con el conocimiento, que es muy relevante. Y yo creo que igual eso no, es un rol fundamental del sistema educativo frente a las desigualdades familiares de los distintos contextos. El sistema educativo tiene un rol fundamental en poder preparar en algunas cuestiones básicas, comunes, que nos den a todos de alguna manera mayores oportunidades en la vida, pero frente a esa solicitud, esa demanda, esto hay un extremo absurdo que a todos ya hace rato que no nos hace sentido, y yo creo que esta experiencia de estructura, ojalá la aprovechemos a la vuelta para conectar de otra manera con la realidad del mundo escolar. Sí, yo quería comentar una cosa pequeña que en función de lo que decía Ezequiel y también en esta iniciativa que mencionaba Juana, y haciéndome referencia ya cuando Íñigo crezca y muestra todos estos videos donde yo siempre lo menciono a alucinar, ¿no? Pero era como esta performance final, ¿no? Para que se pueda despedir, porque sabes que cada semana hay una aplicación de moda, ¿no? Últimamente ha estado el House Party, el no sé qué, el Zoom, tal. Entonces hace poco el Íñigo me decía que echaba de menos a Hugo y a Eolo y sus compañeros, ¿no? A Valentina y tal.
Martina. Entonces hicimos los padres y las madres un Zoom, y los pusimos, y Íñigo triste porque lo extrañaba y quería verlo, los pusimos en el Zoom y no aguantó, dijo, no, eso no, chao. Y yo le dije, bueno, pero están ahí, no, pero no. Entonces es curioso porque siempre partimos de la base de que nuestros niños y niñas, los pequeños del cole, están digitalizados y tienen esto con mucha naturalidad, pero este ejemplo a mí me marcó porque mostró que para él el contacto, el extrañar a su amigo no se podía satisfacer con lo digital, sino que se iba a satisfacer solo cuando él lo viera, lo tocara, lo abrazara y jugaran juntos, ¿no? Creo que es una cosa ¿Puedo muy añadir significativa. una cosa? Sí, claro. Yo tengo una sobrina nieta de 2 años y algo, y es súper pispireta, cuando nos vemos es, bueno, súper, bueno, va con todo el mundo, tal. Pues cada semana nuestra familia ahora hacemos una tertulia virtual para vernos las caras y ella no quiere ponerse en la videoconferencia. No quiere de ninguna manera, ni con sus abuelos, no quiere. Porque bueno, yo me imagino que ella ve que no son, que no son. Sí. Sin duda, sin duda. No hay manera, no se quiere poner. Bueno, chicas, ya para ir cerrando, de vuelta agradecerles su tiempo, su generosidad para compartir sus reflexiones. Me gustó mucho esto, Magdalena, de poder tomar esta invitación a ir hacia nuestro interior en este tiempo y después, cuando podamos volver a reconectarnos y a vernos, poder exteriorizar eso que pudimos trabajar desde nuestros interiores, ¿no? Me parece que esa es una invitación y una oportunidad única y debemos aprovecharlas. Así que, bueno, agradecerles de vuelta por su tiempo. Sabemos que tienen que seguir con sus tareas. En confitamiento, como dijo Juana, también me lo llevo. Siguen estas videoconferencias en donde Íñigo está presente, entonces sigo estando contento. Así que agradecerles de vuelta el espacio y el compartir este rato más que interesante con ustedes. Y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Sí, igualmente. Sí, ha sido, bueno, siempre es muy interesante poder reflexionar en voz alta y sobre todo compartir.